Vemos, queridas hermanas, en este capítulo 3, precioso, ¿no? El apóstol San Pablo nos dice, les dice en su tiempo a los corintios y nos dice ahora a nosotros que somos esa carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos. Qué hermoso, ¿no? Y sabemos que habían problemas, lo hemos visto en Primera de Corintios, problemas fuertes habían, hasta lo hirieron a San Pablo porque desconocieron que él los había fundado, él era el padre de los corintios en la comunidad, pero algunos querían desligarse de él y aducían a otros misioneros, ¿no es cierto? Su pertenencia como comunidad. Entonces, San Pablo, que los había engendrado, ¿no es cierto? Con mucho amor, lo vimos cuando hicimos la introducción a la Biblia, someramente dijimos en los Hechos de los Apóstoles, en el segundo viaje misionero, que él está con Silas y Silvano, él evangeliza y se queda con ellos 1 año y medio, ¿no? Entonces vemos de que esta carta viva que recomienda el apóstol son los mismos corintios, y bueno, como es palabra de Dios universal hasta el fin de los tiempos, nos está diciendo a nosotros también el Espíritu Santo a través de Pablo, que nosotros somos esa carta viva de Jesucristo para el mundo, ¿no? Y que quieran o no, es manifiesto a todo el mundo que ellos son la carta de Pablo a los Corintios y que él, ¿no es cierto?, los lleva escrito en el corazón. Los Corintios son esta carta de Cristo y él es el que ha escrito, en realidad es el verdadero autor que ha escrito, porque a través de este ministerio de San Pablo, los corintios recibieron a Cristo y entraron en esta nueva alianza y han adquirido su nuevo ser, su nueva vida, porque son una nueva creación. Esa carta de Cristo, además de escrita, dice no con tinta, ¿no? Que sabemos que la tinta es un elemento material y puede desaparecer cualquier rato, puede ser borrado, sino dice con el espíritu del Dios vivo. Hermoso. El espíritu es la fuerza divina que procede del Padre, que es el manantial de toda vida, y la carta escrita por el espíritu no es, como dijimos, una de tinta sin alma, sino personas vivientes iluminadas por él mismo, ¿no? Por el Espíritu. No en tablas de piedra, y aquí está aludiendo a la antigua alianza. Acuérdense cuando Moisés baja del monte con las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos, y se sella una alianza, ¿no? Lo hemos visto en Éxodo 24, cuando Moisés erige un altar, 12 piedras que representan las 12 tribus, y hay el sacrificio de los animalitos, la mitad de la sangre la vacía sobre el altar, que representa a Dios, la otra mitad al pueblo, las 12 piedras que los representan, y a estas tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. No es, y aquí no malinterpretemos, que los 10 mandamientos no son hasta el fin de los días, y es más, dicen los que han estudiado, ¿no?, escatología, que el Señor entre comillas, nos va a tomar un examen sobre cómo hemos obedecido esos 10 mandamientos, ¿no? Nos los ha dicho Gloria Polo, la que hemos tenido ocasión de asistir alguna vez a su charla cuando ella vino acá, ¿no? Y también lo dice Mateo 5:17, clarito. No he venido yo a abolir ni quitarle ni una punto, ni una coma, sino a darle su cumplimiento en plenitud, ¿no? Pero a lo que nos vamos es que ¿qué hacen los 10 mandamientos? Nos muestra nuestro pecado, hermano, ¿no? Nos muestra que no amamos a Dios lo suficiente, que no santificamos su nombre,
que profanamos a veces ¿no? Los días sagrados, que no somos respetuosos quizás con nuestros padres, y así sucesivamente. Nos acusan de pecado, ¿no? Mientras que, ¿no es cierto?, el espíritu, Dios pone su ley en nuestros corazones con el espíritu, y aquí se está refiriendo al profeta Jeremías en su librito del consuelo, del capítulo 31, versículo 33, que nos está diciendo, estoy parafraseando al profeta, de que estos 10 mandamientos ya van a estar escritos en nuestro corazón. Y Ezequiel 36, 26 va a acotar, ¿no? El profeta del destierro, que lo hemos visto también, le va a decir sí, pero no un corazón de piedra, sino de carne y lleno del Espíritu Santo, ¿no? Porque solamente el Espíritu Santo puede transformar el corazón. Volviendo a la antigua alianza, la de Moisés, los 10 mandamientos les mostraba a los judíos lo que no tenían que ser, pero no les daba la fuerza para cumplirlo, porque esto viene del Espíritu, ¿ya? Luego, él va a decir, ¿no es cierto?, que esta confianza que tenemos es por Cristo ante Dios. El Señor, cuando subió a los cielos, envió su Espíritu sobre toda carne, y ya esta capacidad para la cual nos capacita a cumplir los mandamientos y más, el ideal, sabemos que son las bienaventuranzas de Mateo 5, ese es el ideal del cristiano. Unos teólogos dicen, que Jesucristo es el que encarnó esa bienaventuranza, ¿no? Porque él era así, él lo dice clarito en Mateo 11, 29, sean mansos y humildes de corazón como soy yo, y encontrarán paz en sus almas. Entonces vemos, ¿no?, que hablando ya de los ministros como él, como San Pablo, el haber sido lleno del Espíritu Santo, y no se olviden que San Pablo al comienzo de este curso lo dijimos, que estudió a los pies de Gamaliel, era muy versado en la escritura, y todo ese conocimiento que él ha tenido potenciado por el Espíritu, pero por encima de eso, ese amor tan grande que le tenía a Dios. Estamos grabando en este 17 de agosto, cuando hoy en la misa del Padre Rafael, él decía, ¿no?, que por qué el joven rico, porque era la lectura del Evangelio del joven rico, no tuvo la capacidad de seguir a Jesucristo, porque él era un cumplidor de los 10 mandamientos, pero su corazón no estaba entregado al Señor, no lo amaba suficientemente como para dejar todo atrás. Y ese es el kit de la cuestión, como se dice, ¿no? El que cumple el primer mandamiento, todos los demás ya vienen por añadidura, porque si se ama a Dios sobre todas las cosas, se puede hacer todo lo demás y ojalá adquirir esas virtudes de las bienaventuranzas de Mateo 5. Entonces, no es que Pablo se esté recomendando, sino que le está diciendo que la capacidad que tiene para ese apostolado no le viene de sus energías naturales, sino de la gracia de Dios. Y por eso es que es Dios mismo el que lo ha capacitado, y Dios mismo lo ha llamado su apóstol de los gentiles, ¿no? Dios le comunica radicalmente esta capacidad para llevar a cabo esta vocación de predicar la palabra de Dios a los gentiles, ¿no? Entonces fue él el que los hizo aptos para ser ministros de esta nueva y eterna alianza que es entre Dios y los hombres. Por eso es que él ha sido, San Pablo, el servidor que tiene que entregar su trabajo y su vida en servicio de esta alianza nueva, y vuelve a insistir de que esta es superior a la primera, porque esta es una gracia extraordinaria del Espíritu Santo, ¿ya? Y obviamente que también se refiere al sacrificio de Cristo que selló esa
alianza nueva, ¿no? Porque todo parte de ahí, ¿ya? Ahora, la diferencia entre la antigua y la nueva es que la antigua, ¿no es cierto?, es esa de la ley que era temporal, duró hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, mientras que la nueva es la alianza del Espíritu Santo. Que la antigua alianza es la letra que mata, sí, claro, wow, lo dice San Pablo, y nuevamente aclaro, no es que los 10 mandamientos, hermana, maten, ¿no? Sabemos que ya de posterior a los 10 mandamientos de Moisés, ya la cúpula judía había desarrollado 613 leyes, 1500 preceptos, y por eso cuando vino el Señor le dijo, ustedes ponen unas cargas tan fuertes sobre el pueblo y ustedes no ni siquiera las alzan con un dedo, ¿no? Porque ya se habían extralimitado en eso. Y bendito sea Dios, ¿no es cierto?, que nosotros somos de la nueva alianza, ¿no?, que es la del Espíritu y que es la que nos da vida. No lo hemos visto tanto, como dice también San Juan en 6:63, el Espíritu es el que nos da la vida, ¿no? La alianza del Espíritu proclamada en el Evangelio es una fuerza llena de vida que no esclaviza, sino que libera de la servidumbre del pecado. El Evangelio trata de convertir a la persona, al pecador, a cada uno de nosotros. Todos somos pecadores, lo sabemos, ¿no? En cambio, la ley nos acusa. En cambio, la ley del amor y del Espíritu trata el Señor a través de su Espíritu de convertirnos interiormente, de darnos su luz y de comunicarnos vida para capacitarnos de dejar atrás la vida de pecado y seguir adelante en esta nueva vida en busca de la santidad, ¿no? La nueva alianza no es que esté completando el antiguo, sino que es el paso de lo que está escrito a lo que se vive en el corazón, porque sin el Espíritu el texto nos mata, pero también sin el texto el Espíritu no tendría voz, o sea, ambos se complementan, ¿no? Y aquí saca un texto del Éxodo tan precioso, que es cuando baja Moisés con las tablas de la ley, y lo hemos visto, ¿no? Yo he visto 3 diferentes películas o series de Moisés que me han encantado, y ¿no? La antigua de hace 60 años, con Charlton Heston, que era muy majestuosa, ¿no? Y los 10 mandamientos. He visto la serie brasilera muy bonita de los hermanos del otro catecismo, pero muy bonita, de Moisés también, y esa cara radiante, ¿no? Y la última, más pragmática, aun cuando tiene efectos increíbles, ¿no? Las plagas y como ya se los puede ver en 3D, se vienen las langostas encima de uno, ¿no? Eso de el Éxodo, dioses y hombres, ¿no? Que está escribiendo el persona, ¿no? El Moisés de ahí está esculpiendo en piedra los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, pero lo importante es que el rostro de Moisés estaba brillante, y el mismo San Pablo hace ese comentario en el versículo 8, cuánto más glorioso va a ser el ministerio del Espíritu, cuánto era glorioso el de Moisés, ¿no? El de la letra, pero cuánto más glorioso va a ser el del Espíritu, ¿no? Porque es el ministerio que da vida, ¿no? Aquella gloria del Antiguo Testamento no tenía comparación con esta gloria sobreeminente, y sí lo pasajero fue glorioso, mucho más glorioso en lo permanente, que es la alianza eterna con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Luego dice, ¿no? En otro momento va a decir, él teniendo esta esperanza, ¿no es cierto? Porque
el principio vital, que es el Espíritu Santo, se ejerce y se desarrolla en una continua atmósfera de gloria divina, que se percibe siempre por la fe, aunque los sentidos no lo puedan ver, ¿no? Ahora, va a decir, ¿no? Este ministerio de vida del Espíritu Santo es el ministerio de la justicia, pues a través de él actúa la justicia salvífica de Dios, que manifiesta su amor y cumple sus promesas de alianza. La gloria del primer ministerio desaparece ante este fulgor sobreeminente del ministerio del Espíritu, porque este ministerio de la letra fue temporal, aunque vuelvo a decir, no, el espíritu de los 10 mandamientos, eso es hasta el fin de la historia humana, y lo dice clarito, vuelvo a repetir, lo dice clarito Mateo 5:17, ¿no? Pero este ministerio del Espíritu que permanece para siempre con nosotros es el que nos comunica la salvación eterna, ¿no? Ahora, otra cosa que va a decir acá en el versículo 15 de este mismo capítulo 3 de Segunda de Corintios, si hasta el día de hoy, siempre que se lea Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. ¿Qué significa eso? La cultura judía, ¿no es cierto?, no ha aceptado este ministerio de vida, de luz, de amor perfecto que nos trae Cristo, ¿no? Porque obviamente no lo han aceptado a Él como el Salvador, como hemos sido nosotros. Así también ocurre aún entre nosotros, de que cuando no hemos entrado y no podemos captar al espíritu y no hay esa conversión, porque eso es lo que tiene que traer el Espíritu Santo a nuestras vidas, es como si tuviéramos todavía ese velo puesto. Y fue muy simbólico que cuando muere nuestro Señor, el velo del templo se raja en dos, como diciendo, ya entre ustedes, humanidad que es pecadora, pero muy amada del Padre, ya no hay un velo que pueda cubrirnos para esa comunión con el Padre, ¿no? Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que esto del velo, y pidámosle al Señor que cualquier velo que esté tapando o oscureciendo esa luz radiante que es nuestro Señor Jesucristo, sea quitado de nuestros corazones para que de verdad nosotros podamos entrar en este ministerio gozoso del Espíritu, y como él decía en la prédica hoy, el padre Rafael, tendamos a amar a Dios sobre todas las cosas, que todo lo demás ya será mucho más fácil, ¿no? Ahora hay un versículo muy precioso que es el 17, que dice, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor está la libertad. Qué texto más precioso, ¿no? Entonces, vemos de que este ministerio del Espíritu es el que nos trae la libertad. Pero ¿de qué libertad estamos hablando? ¿No? No estamos hablando de un libertinaje de que yo puedo hacer lo que quiero, ¿no? Sino todo lo contrario. No han habido dos personas más libres que hayan pasado por este planeta, por esta humanidad, que nuestro Señor y Nuestra Señora. Y esto es mi pequeña cosecha personal. La libertad es no tener capacidad para hacer el mal, porque cuando el mal está presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, entonces estamos esclavos, esclavos al pecado, esclavos a la atracción mundana, esclavos al enemigo. En cambio, cuando el Espíritu está de tal manera en cada corazón que ha llenado del amor de Dios esa vida, no hay capacidad para hacer el mal, sino solo para hacer el bien, ¿no? Y esta es, vuelvo a repetir, es la obra del Espíritu Santo, y por eso es que hay este versículo tan bello. Dios es espíritu, y donde está el espíritu está la libertad. La libertad
del pecado, obviamente, ¿no? Luego tenemos, ¿no es cierto?, que esta liberación del pecado, del temor, es una aceptación libre de un servicio de amor y justicia del Señor. Es un servicio voluntario dado a aquel que es la verdad, Jesucristo, y que Él es la libertad más perfecta a la que puede llegar una criatura. Yo les decía, había una leyendita que no sé si tiene alguna base histórica, pero en ese tiempo terrible de la esclavitud en Estados Unidos de los negros, estaban, y me da pena hablar, decirle la palabra, subastando un muchacho fuerte, que podría ser un gran trabajador en esos algodonales, tendría unos 18, 20 años, con una mirada de odio y de rabia y de ira por su situación de vida, ¿no? Estaban ellos felices en su continente africano y de pronto están acá esclavizados por estos carapálidas, ¿no? Del norte. Y pasa un señor ya de edad avanzada y lo compra el muchacho y él lo mira con tanto odio, pero lo que le sorprende es que a la vuelta de este lugar estaba la oficina de declarar libertad a los esclavos. Entonces agarra él, entra a la oficina y le dice que él estaba liberando a este esclavo. Y le dice a él que era un hombre libre. El muchacho no salía de su asombro y se empezó a correr feliz en sentido contrario de donde estaba este señor que le había comprado la libertad sin siquiera haberlo llevado a su casa, a sus plantaciones, y de pronto se para. Muchacho sabio, por eso que no sé si es histórico, el relato, y se vuelve corriendo donde el hombre y le dice, ¿sabes qué? Tú me has dado la libertad, me has liberado de la esclavitud, pero yo libremente te quiero servir. Y eso es lo que ocurre con un corazón agradecido al Señor cuando ha sido liberado de esquemas mundanos, pasajeros, cuando ha sido liberado de una vida superficial, de lo perecedero, ¿no? Porque solo es la roca eterna en la que podemos afianzar los cimientos de nuestra casa, como dice la parábola, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ocurre a los que hemos abierto nuestro corazón y le hemos dicho sí al Señor, ¿no? Nos damos cuenta que solo Él, como dueño y Señor de nuestras vidas, es el que le puede dar esa orientación, ese camino. Él mismo se declara el camino que nos va a llevar a esa vida eterna, porque Él se declara que es la vida, ¿ya? Es una situación así cuando uno le ha abierto su corazón de par en par al Señor y le ha dicho un sí, ¿no? Entonces uno ya pasa de la esclavitud del pecado a una servidumbre voluntaria, se hace un servidor, como acaba de declarar el mismo San Pablo, ¿ya? Él se declara un convertido del Señor y un servidor de Él y de todo, ¿no? ¿Qué más cosas bonitas podemos encontrar en este texto tan bonito de 2 de Corintios 3? Esta parte, ¿no? Cuando dicen, ¿no? Nosotros en este proceso de seguimiento a Cristo resucitado y glorificado, ¿no? Que nos está llevando de gloria en gloria, vamos siendo transformados, ¿ya? En esa misma imagen de Cristo, que es el hombre nuevo, el nuevo Adán, que es imagen de Dios. En esta transformación, que es un proceso continuo e ininterrumpido que dura toda nuestra vida. Y, como dije antes, nos va llevando de gloria en gloria, y no es como por arte de magia, ni se produce de repente, sino que es gradual y progresiva. Porque la gloria del Señor
va penetrando cada vez más en nuestra naturaleza hasta convertirnos a nosotros mismos en fuente de luz. Si nos vamos a los evangelios, Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y si nos vamos a Mateo 5, Él nos va a decir, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra, ¿no? Queriendo decir, somos como esos candeleros que estamos portando la luz de Cristo a donde quiera que vamos. Y además dice, no se esconde el candelero debajo de la cama, sino que se lo pone en un lugar alto para que refleje la luz y todos la puedan ver, ¿no? Entonces, vemos que ese texto también es muy bonito, de que vamos siendo transformados cada vez más, y ya hemos dicho, ¿no? En otras ocasiones, y esta transformación es mientras más ancha la puerta le abrimos al Espíritu Santo, que es amor, lo va a decir y lo vamos a ver, Dios quiera, en Romanos 5:5. El amor ha sido ya derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que ya se les ha dado. Entonces, mientras más Espíritu Santo vamos recibiendo, más le estamos abriendo nuestros corazones al Espíritu Santo, Él nos va llamando cada vez de mucho más amor, ¿ya? Entonces, este proceso, no olvidemos, conlleva el convertirse al Señor, y al convertirnos al Señor, el velo se va quitando, como ese velo de que hablábamos ya tanto del templo, ya como este velo del Moisés, de que estaba hablando aquí San Pablo, y vamos creciendo en mayor conocimiento, pero sobre todo en mayor amor, ¿no? Y gracias a este continuo reflejo que recibimos y proyectamos de la gloria del Señor, nos vamos transfigurando en esta verdadera imagen de Él, cuya gloria hemos recibido, y esta transformación va siendo cada vez más completa hasta llegar a la madurez de la plenitud de Cristo, ¿ya? Vuelvo a decir, ¿no? Es de destacar este versículo 3 del capítulo 4, que dice, ¿no? Que si todavía nuestro evangelio está velado, es para los que se pierden, para los incrédulos cuyo entendimiento ha cegado el Dios de este siglo, para que no vean brillar el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Porque no nos estamos proclamando a nosotros mismos, dice San Pablo, sino a Jesucristo, que es el Señor. Y en cuanto a nosotros somos sus siervos, porque Dios es quien ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar este conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Aquí San Pablo sabe que no por sus propios méritos, sino únicamente por un acto de la misericordia divina, está investido del misterio del Espíritu. Y siendo así, no se cansa de proclamar la palabra de Dios. Para ello ha desechado todo silencio vergonzoso, en virtud del cual hubiera callado lo que en el Evangelio suscitaba en cuanto a dificultades y tribulaciones, ¿no? Él no ha procedido con ninguna astucia ni ha falseado la palabra de Dios. Y esto me acuerda lo que dice el Papa Francisco, ¿no? No licuen el Evangelio, así lo dice, ¿no? Den el Evangelio completo. Al contrario, con toda audacia y valentía ha procurado la manifestación de la verdad, y es así como se gana la confianza ante todos los hombres en la presencia de Dios. Y si a pesar de estas manifestaciones de la plena verdad, el Evangelio permanece velado para algunos, la culpa no está en el Evangelio ni en los predicadores, sino en aquellos que se pierden, que no quieren creer. Y al no querer creer, esto es lo grave, hermano, Satanás comienza a ejercer sobre ellos su poder y ciega su inteligencia
para que no perciban este resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, del cual Él es imagen, ¿no? Satanás es llamado acá el Dios de este siglo, ¿no? Y en los evangelios, en Juan, el príncipe de este mundo. Este siglo o este mundo se oponen al siglo o al mundo futuro. Significa esto de que la situación presente en la que Satanás hace sentir su influencia maléfica, separando de Dios a los hombres y hundiéndolos en el pecado. Este pasaje es triste, hermanos, porque hay una ley. Lo que está vacío siempre se llena. ¿De qué nos estamos llenando? Nos estamos llenando del Espíritu Santo que nos capacita para entender estas cosas, estas realidades divinas y gozarnos en ellas, que nos capacita para ser las mejores personas, los mejores profesionales, los mejores padres y madres de familia, los mejores ciudadanos, o si no estamos llenos de este Espíritu Santo que nos da estas capacidades, el enemigo toma control de a poquito de nosotros y nos hacemos esclavos del enemigo mediante el pecado, mediante las atracciones pecaminosas y todo lo que él ofrece, ¿no? Ya en otras ocasiones hemos visto en el libro de sabiduría del Antiguo Testamento 2:24 que dice: por envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y en Juan 8:44 el diablo es el mentiroso desde el principio y el asesino. Entonces, cuando veamos muerte, engaño, mentira, ya sabemos quién está cerquita, ¿no? Entonces, volviendo a San Pablo, el corazón de la predicación evangélica es Jesucristo, es el Señor. En los años 60, cuando todavía se sentía los efectos de la Guerra Fría que había, ¿no ve? El muro de Berlín y todo esto, y ese antagonismo tan fuerte que había entre Rusia y Estados Unidos, casi destruyen el mundo, ¿no? Por eso misiles en Cuba, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Le preguntaron a un cardenal, que ahorita no se me viene el nombre, le dijeron, bueno, ¿y la Iglesia Católica qué tiene que ofrecer al mundo en esta situación tan grave? Y él dijo, a Jesucristo, como está diciendo aquí, ¿no? Porque en Cristo está todo, está la plenitud, hermana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vivir a Jesucristo en nuestra vida y transmitirlo mejor con nuestra vida, y los que estamos en la predicación, predicándolo con la palabra también, ¿no? Entonces, él es al que hay que presentarlo crucificado, pero resucitado y glorificado. Aquel a quien le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, porque Jesucristo es el Señor, y esta es la confesión esencial de la fe. Acuérdense que el querigma evangélico, o sea, la proclamación primitiva de la iglesia era: el que ha muerto ha resucitado, por tanto Él es Dios. ¿Y qué están implicando con eso? Él tiene todo el poder. Y por eso iban al martirio, porque se rehusaban a hincarse ante las estatuas de César, que ya se habían deificado, no se habían divinizado. Creo que desde Tiberio ya estaban divinizándose a los césares, y ellos se rehusaban a rendirle el culto de Dios, y por eso iban a dar al martirio, ¿ya? Este término de Señor trae a la mente el de siervos, ¿no? Entonces, los apóstoles son estos servidores del Señor y de los creyentes. Los predicadores del Evangelio son presentados como estos servidores, estos ministros, ¿ya? Y en algunas traducciones como estos esclavos del Señor. Y así es como se presenta Pablo, ¿no?
si Pablo y sus colaboradores son servidores de los fieles, es justamente porque son servidores o esclavos de Cristo. Y no nos debe de espantar esa palabra, porque la criatura más perfecta que Dios creó es nuestra Madre Santísima. ¿Y cómo se define ella en Lucas cuando tiene la aparición del ángel? Ella se define como, he aquí la esclava del Señor, ¿ya? Y ella es nuestro ejemplo. Acabamos de pasar una de las fiestas más grandes, y hemos hablado en otras ocasiones, de los 4 dogmas marianos, ¿no? La maternidad divina, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción, y acabamos de celebrar la asunción en cuerpo y alma de nuestra Madre al Cielo, que eso lo promulgó Pío XII el 1 de noviembre de 1950, y la fiesta se la celebra el 15 de agosto. Tuve la ocasión de entrar a la página de la Arquidiócesis de San Ignacio, y ahí el Monseñor Roberto Floch está celebrando en Chochís, que es nuestro santuario, la Chiquitanía, a la Asunta, a la Asunción. Soy consciente de que en el occidente la fiesta que más brilla es la de Urcupiña, que es Nuestra Señora de la Asunción, igual, pero acá en el oriente tenemos en Chochís esta fiesta bellísima también, en este santuario natural. Si han ido, ustedes entienden de lo que estoy hablando, y si no han ido, en cuanto pase esta pandemia, yo les sugiero ir. Es bellísimo el santuario consagrado a Nuestra Señora de la Asunción, de la Asunta, donde por intercesión de ella, todo este pueblito de Chochís se salvó de ser arrasado por la mazmorra que se venía por la explosión de ese farallón en 21 Fuentes, y por la oración de un señor Maldonado, que él era de Cochabamba y tenía devoción a la Virgen de Urcupiña. La Virgencita lo escuchó, y milagrosamente, como si 2 manos hubieran atajado esa mazmorra, y se salvó todo el pueblito de Chochís. Esto ocurrió en enero, si no estoy equivocada, 15 de enero de 1979, y de ahí que tenemos este hermoso santuario a Nuestra Señora de la Asunta en Chochís. Yo les mandé las misas al chat, ¿no? A todos los chats de todos mis grupos, entren, bellísima. Y es diferente, ¿no? La devoción a la de Urcupiña, nuestra misma madre, pero es diferente, el entorno es bellísimo, el santuario, y vuelvo a decirles, si no han estado allí, les recomiendo, hay un camino muy bueno de aquí yendo a San José, ahí está Chochís, ¿no? Entonces vemos, ¿no es cierto?, de que ella, volviendo al término, una cosa me llevó a la otra, pero bueno, creo que valía la pena. Así homenajeamos a nuestra Madre Santísima, la Asunta a los cielos, en cuerpo y alma, ¿no? Y ella se declaró ante el ángel Gabriel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, aquí también San Pablo se declara un esclavo del Señor, del ministerio de predicación y de los corintios, ¿no? Ahora, para los incrédulos, para que han cerrado su corazón al Señor, a la acción del Espíritu Santo, porque aman más las cosas mundanas, ¿no? Aman más su pecado. La tía Malita dice, ¿no? Este es lindo pecar, porque si no fuera lindo, nadie pecara, ¿no? Entonces vemos de que en eso tiene razón. Estos incrédulos apegados al pecado han sido cegados por Satanás. Grave esto, ¿no? Él también tenía, no por motivos de pecado, sino porque no entendía cómo ya los judíos estaban divididos en esas 4 sectas que ya les dije, ¿no? De los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes, ya estaban divididos,
y ahora surge esta del camino o del nazareno, ya no quería saber más San Pablo, ¿no? Él era muy celoso de su fe judía y estaba llevando cartas de los sumos sacerdotes a Damasco para perseguir a estos nuevos cristianos cuando tuvo la experiencia maravillosa de Cristo Jesús que se le presenta, ¿no? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? O sea, los que están persiguiendo a la iglesia están persiguiendo a Cristo también, ¿no? Entonces, él dice que era un ciego espiritual, ¿no? Porque está, aunque también está su ojo físico, durante 3 días no vieron la luz hasta que vino eh, este servidor allá en Damasco, Ananías, le impuso las manos, lo bautizó y recobró la vista, ¿no? Él fue hecho una nueva creación que ya veía esta luz, ¿no? Y ya fue iluminado de esta manera, fue transformado en instrumento de su elección y a partir de entonces irradia este conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Y esa es la misión de todo cristiano que tiene, ¿no? Todos estamos llamados a evangelizar. Todo creyente hemos recibido en el bautismo este resplandor de la fe y somos llamados a convertirnos en esta luz que irradia a Cristo en el mundo. Y otro versículo que es muy interesante y me encanta es el versículo 7 de este capítulo 4. Pero llevamos este tesoro en vasos de barro para que aparezca que la extraordinaria grandeza del poder es de Dios y no de nosotros. Hermanos, los que estamos en esta tarea de la predicación, de la enseñanza, sí que lo sentimos, ¿no? Cuanto más San Pablo, porque este ministerio de la proclamación del Evangelio, que es irradiar este conocimiento de la gloria de Dios, es un gran tesoro. Pero Dios lo ha confiado a nosotros, los seres humanos, ¿no? Que no somos más que arcilla quebradiza, somos vasos de barro, dice aquí, ¿no? Porque obviamente estamos expuestos en nuestro cuerpo a enfermedades, ahora sabemos lo terrible que puede ser una pandemia, estamos sujetos a la muerte y estamos sujetos a esta frágil condición humana, ¿no? Entonces, este mensaje de extraordinaria grandeza y de poder que conlleva la predicación y la proclamación del Evangelio para poder convertir y transformar al hombre, supera obviamente a la vasija que lo está portando, ¿no? Entonces, y obviamente se acarrea mucho sufrimiento. Por algo va a decir, en todos somos atribulados. Ya veíamos al comienzo de la epístola como una persecución tan terrible que recibió en Éfeso. Pablo hasta dudó que podrían hasta salir con vida de esa persecución, ¿no? Estamos perplejos, pero no desesperados, el versículo 8, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados, llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, dada esta fragilidad del instrumento, San Pablo hubiera perecido en combates tan difíciles que le tocó, en lo que le tocó estar, ¿no? Y si no ha sido así, es por la gracia y la fuerza del Señor, ¿ya? Entonces vemos de que todas estas tribulaciones constituyen ese morir en Cristo, ¿no? Y este morir en Cristo, esta expresión, descubre que hay una transformación íntima en Cristo, ¿no? Y que de este modo Él está acompañando y está siendo acompañado constantemente por el Señor, y estos sufrimientos de Jesús
son los sufrimientos de Pablo y los de Pablo son los de Jesús, pero ha salido siempre con vida y de esta forma se ha puesto de manifiesto de que si Cristo Jesús ha muerto, sin embargo, ahora Él vive y actúa con su poder divino, ¿no? Y dice, ¿no? Nosotros que vivimos somos entregados a la muerte en el versículo 11 a causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros, más también la vida, ¿no? Entonces, es una paradoja que la muerte en Pablo sea vida para los corintios, la tribulación apostólica sean manantiales de fecundidad espiritual que producen vida, y esta doctrina de la comunión de los santos se encuentra aquí en toda su plenitud, ¿no? Por eso es que, y si Dios quiere, lo vamos a ver, Él va a decir, y lo hemos mencionado antes, en la epístola a Colosenses 1:24, no la estoy leyendo literalmente el versículo, sino parafraseándolo, y en Filipenses 1:29, que va a decir que a nosotros no solo nos es dado creer en Cristo, sino también sufrir con Él para la salvación de la iglesia. Y sabemos que en la historia de la iglesia han habido muchas almas víctimas, ¿no? De que sus sufrimientos han sido de tanto beneficio para la iglesia. Se me vienen ahorita dos grandes santos, Faustina Kowalska y San Pío de Pietrelcina, que sus sufrimientos traían tanta bendición, un misterio, ¿no? Porque están tan cerca de Cristo que les comunica este poder de redención en su propio sufrimiento. Entonces, en el versículo 14 dirá, ¿no? Sé que el que resucitó a Jesús también nos va a resucitar con Jesús y nos presentará ante ustedes, porque todo es de ustedes, por la gracia de Dios, y que Él la acreciente esta acción de gracia para su gloria, ¿no? Entonces vemos de que todo lo que está haciendo Pablo, y vemos que fue una comunidad bastante ingrata, ya lo hemos visto en la primera epístola a los Corintios, todo lo que estaba padeciendo y toda su vida y hasta su muerte está en favor de los corintios. Su vida apostólica alcanza estas gracias que se van a multiplicar porque van a beneficiar a un montón de corintios, y por eso había que darle la gracia y la gloria a Dios, ¿no? Ahora, otro versículo que nos llama la atención es el versículo 16, que dice, ¿no? Por eso es que no desfallecemos, más bien, aun cuando nuestro hombre exterior se va destruyendo, nuestro hombre interior, en cambio, se va renovando de día en día, ¿no? Bueno, sabemos que nuestro hombre exterior, ¿no? Es nuestro cuerpo mortal, con todas sus fuerzas físicas y también la parte emocional, los apetitos que tenemos, ¿no? Y nuestro hombre interior es este hombre nuevo que ha sido recreado en Cristo y que ha vuelto a encontrar la rectitud primera como imagen de Dios que es, y que ha sido hecho morada del Espíritu Santo, el cual lo ilumina y lo guía. Este hombre nuevo se opone al hombre viejo, que está sujeto a la seducción de las concupiscencias y puede caer en la esclavitud del pecado. Entonces, mientras nuestro ser material va camino a la destrucción, nuestro ser cristiano se renueva cada día gracias a esta acción del Espíritu Santo que lo habita, y va adquiriendo una transformación espiritual cada vez mayor, ¿no? Y por eso es que en el 17 va a decir, nuestra leve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida un peso eterno de gloria, ya que no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras, más las invisibles son eternas, ¿no?
Ahora es bonito que ver este asunto de que la vida apostólica presente puede estar llena de tribulaciones, pero no son nada en comparación con este peso eterna de gloria que ellas van a producir, ¿no? Solamente es necesario tener la mirada fija, no en las cosas y experiencias de este mundo que pasa, sino en las realidades del mundo futuro y espiritual, que es el mundo de la gloria, que son realidades que son invisibles, pero que no pasan y son eternas, ¿no? Y en el capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 va a decir, porque sabemos que si la tienda de nuestra monada terrenal se deshace, tenemos de parte de Dios un edificio, una morada no hecha por mano humano, eterna en los cielos. Sabemos, ¿no? Y esto es por revelación divina, que este cuerpo se desmoronará, pero la fe también nos dice que tenemos este nuevo edificio que viene de Dios porque Él es su constructor y que este no se destruye, ¿no? Y este es nuestro cuerpo espiritual, que no es obra de manos humanas, sino que es obra del propio Dios. Esta morada es además eterna, ¿ya? Y por eso dirá en el versículo 2 del capítulo 5, gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación del cielo, si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Porque si los que estamos en esta tienda gemimos abrumados, dado que no queremos ser revestidos, sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, ¿no? Esto refleja que este gemido es este ardiente deseo de no querer morir, porque él pensaba que el Señor venía ya, ¿se acuerda que lo vimos en primera y segunda de Tesalonicenses? Y él esperaba verlo al Señor todavía en carne y ser transformado. Perdón. Entonces, por eso va a decir que en esta vuelta gloriosa de nuestro Señor, Él quería no pasar por la muerte, sino que su cuerpo sea sobrevestido de esta inmortalidad, ¿no? Pero bueno, sabemos que el Señor tenía otros planes para Pablo, ya han pasado 2000 años y no sé cuántos más van a pasar de este pensamiento de Pablo, ¿no? Entonces, nos está diciendo aquí que cuando perdemos nuestro cuerpo, es como que nuestra alma queda desnuda en espero de este cuerpo espiritual. Pero también nos va a decir de que en el versículo 5, en el capítulo 5, que el que nos ha destinado a eso es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu, ¿no? Entonces, Él es el que nos hace esperar que nuestra tienda terrena sea trocada por una morada en los cielos. Y esta seguridad se funda en que Él nos ha dado como un depósito, como una prenda, como un enganche de su promesa al mismo Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, ¿no? Y esta es la garantía de nuestro anhelo de poseer un cuerpo espiritual, un cuerpo de gloria que será colmado. Por eso es que en el versículo 6 va a decir, llenos de confianza, sabiendo que mientras vivimos en este cuerpo, estamos lejos del Señor, pero caminamos por fe y no por visión. Y confiamos y preferiríamos salir de este cuerpo para irnos junto al Señor. Pero sabemos también, mientras vivimos en el cuerpo, estamos, ¿no es cierto?, en esta unión estrecha que durante esta vida existe entre Cristo y el creyente, ¿no? Y en esta vida estamos caminando por fe y no tenemos esa visión directa y total de Cristo, pero la fe es esta gran gracia de Dios y, como dije antes, tenemos la garantía
del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, vemos de que esta doctrina de estar con Cristo inmediatamente después de la muerte y de la resurrección al fin de los tiempos, después del juicio universal, no desdice para nada, ¿no? Estos datos de la misma fe, sino más bien dice, ¿no? Por eso nos afanamos, ya sea que estemos en nuestro cuerpo o fuera de él, por serles a Dios agradable, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba de acuerdo a lo que hizo durante su vida corporal, ya sea el bien o el mal. Y así concluye este pasaje, ¿no? En que afirma, ¿no es cierto?, San Pablo, que tendremos nuestro juicio personal al morir, iremos al tribunal de Cristo y que la recompensa tan eterna va a ser en relación al bien y al mal que hayamos hecho durante nuestra vida en este cuerpo. Y obviamente que vamos a decirle, Señor, no nos juzgues según tu justicia, sino júzganos según tu misericordia. Y en eso agradecemos a Fautinita Kowalska, que nos mostró la misericordia divina.